otro tipo de enfermedades genéticas distintas a las enfermedades mendelianas, ¿sí? Tienen un mecanismo diferente, una patogenia diferente, y también se transmiten de manera diferente, ¿sí? Entonces, a lo largo de esta clase vamos a hablar de este tipo de enfermedades genéticas. Volvemos a la clasificación de las enfermedades genéticas, ¿sí? La vez pasada hablamos de las enfermedades monogénicas, ahora nos vamos a centrar en las anomalías cromosómicas. Bien. Para empezar, empezamos definiendo la citogenética, que es una rama de la genética, ¿sí? Que estudia los cromosomas, su estructura, sus anomalías y su herencia, ¿sí? ¿Por qué es importante estudiar los cromosomas? Ahí se pasa. ¿Por qué es importante estudiar los cromosomas? Porque las alteraciones cromosómicas representan una categoría importante de las enfermedades genéticas, ¿sí? Y el análisis de los cromosomas es un procedimiento diagnóstico muy útil en la genética clínica. Bien, entonces empezamos hablando un poco de qué son los cromosomas, ¿sí? Es característico de las especies que su genoma, o sea, su ADN, se organiza en cromosomas, ¿sí? El número y la morfología y el tamaño de los cromosomas es característico de cada especie y es diferente entre las especies, ¿sí? Por ejemplo, caballo tiene 64 cromosomas, gorila 48, ¿sí? Ratones 62, las arvejas 14, ¿sí? Entonces, vamos a centrarnos nosotros en cómo son los cromosomas en la especie humana, ¿sí? Que ya sabemos que son 46, ¿sí? Es el número en el cual se organizan el genoma en la especie humana. Entonces, ¿de qué están formados los cromosomas? De ADN y proteínas, ¿sí? El ADN y la proteína forman lo que se llama la cromatina, que es una estructura dinámica que se descondensa y se descondensa, ¿sí? Se condensa y se descondensa a lo largo del ciclo celular, y en una misma fase del ciclo celular hay sectores de la cromatina que están más condensados y sectores que están más descondensados, ¿sí? Un proceso que tiene que ver con la regulación de los genes, ¿sí? Los genes, para expresarse, tienen que estar descondensados, o sea, poco compactados, y los que no se están expresando en esa célula en general están compactados, ¿sí? Pero si nosotros miramos el núcleo al microscopio, el núcleo de una célula que está, ¿se acuerdan? El ciclo celular tiene dos fases grandes: la interfase, que es toda esta que está en celestito, y la fase M, que es la fase de división celular. Dependiendo de la célula de la que estemos hablando, puede ser mitosis o meiosis, ¿sí? Entonces, si nosotros, la interfase se divide en G1S, que es donde se duplica el ADN, y G2, ¿sí? Si nosotros miramos al microscopio una célula en la interfase, ¿qué les parece? ¿Vamos a poder distinguir los cromosomas al microscopio? No. No, bien, Viviana. Lo que vamos a ver es como un enmarañado de cromatina, ¿sí? Con algunos sectores más condensados que otros, también se puede llegar a ver el nucleolo, ¿sí? Pero no vamos a distinguir individualmente los cromosomas, ¿sí? Lo que vamos a tener es el ADN organizado en cromatina, ¿sí? Unido a proteínas, vamos a ver, pero no vamos a distinguir individualmente los cromosomas. En la fase M, ¿sí? Mitosis o meiosis, lo que sucede es que los cromosomas, el ADN junto con las proteínas, se van compactando. ¿Para qué querría yo compactar los cromosomas antes de que se divida la célula? Para que no se pierda nada de material durante todos los procesos de replicación y eso. Ahí está. La replicación ya ocurre. Está perfecto el principio, que es para no perder material genético, pero la replicación ocurre en la fase S del ciclo celular. En la fase M lo que ocurre es que los cromosomas se compactan para poder individualizarlos y para poder segregarlos a las células hijas, ¿sí? Porque, como saben, ahora lo vamos a hablar bien eso, pero yo en una célula que va a ser mitosis, lo que voy a hacer es dividir el citoplasma y a su vez dar la mitad
del material genético a una célula y la mitad del material genético a la otra célula, ¿sí? Pero eso tiene que estar organizado. Si yo tengo todos unos filamentos que no puedo distinguir, es difícil de separarlos. Entonces es como una unidad de segregación para poder mover a los cromosomas y separar un cromosoma, una cromátida hermana a una célula y la otra cromátida a la otra. Ahora lo vemos bien eso, ¿sí? Pero entonces, en la fase M es donde la célula, donde los cromosomas alcanzan su máximo grado de compactación y tienen esta estructura clásica que conocemos de la forma de X, eso es un cromosoma en fase M y sobre todo en la fase de máximo grado de compactación de la mitosis o de la meiosis, que es la metafase, ¿sí? Entonces, la citogenética, esta rama de la genética que estudia los cromosomas, aprovecha este evento que ocurre fisiológicamente en la célula cuando se divide para poder visualizar los cromosomas al microscopio óptico. ¿Bien? Entonces, ¿cómo es la estructura del cromosoma metafásico cuando está bien compactado? Bueno, está formado por dos cromátidas, ¿sí? Que entre ellas se llaman cromátidas hermanas, que es esta es una que estoy señalando, y esta es la otra. ¿Por qué les parece que el cromosoma en la fase M está formado por dos cromátidas? Porque ya sucedió la replicación. Una cromátida es la copia de la otra. Perfecto, Clara. Es así, es como dijo Clara. En la fase S ocurre la replicación. ¿Qué quiere decir? Que una molécula de ADN se duplica. O sea, cada cromosoma que antes de la fase S, si nosotros lo pudiéramos ver al microscopio, lo pudiéramos ver compactado en G1 al microscopio, ¿sí? El cromosoma estaría formado así, solo por una cromátida, ¿sí? En la fase S se duplica, ¿sí? Y se genera otra molécula de ADN idéntica. Entonces, cada cromátida está formada por una molécula de ADN. Y la cromátida hermana es la misma molécula de ADN, ¿sí? Es idéntica. ¿Va? Y están unidas acá por lo que se llama el centrómero, ¿sí? Que acá se une una estructura proteica, ¿sí? Que se llama el kinetocoro, que es a donde se van a unir después los microtúbulos del uso mitótico para poder mover a los cromosomas. ¿Bien? Entonces tenemos las cromátidas, el cromosoma está formado por dos cromátidas que son idénticas entre sí, el centrómero, que es la coconstricción primaria también, ¿sí? Se puede llamar, que divide el cromosoma en dos brazos. El brazo corto, que siempre por convención va arriba, y el brazo largo que va abajo. El brazo corto se nombra con la letra P y el brazo largo con la letra Q, ¿sí? Para que se acuerden, P creo que es de petit en francés, ¿sí? Corto en francés. Entonces, tenemos también en algunos cromosomas, no todos, ¿sí? Los cromosomas acrocéntricos, que ahora vamos a ver cuáles son, una constricción secundaria, ¿sí? Y que también se puede llamar el ADN que queda distal a la constricción secundaria, ADN satélite, ¿sí? Y que esta estructura solo la tienen un tipo de cromosomas que son los acrocéntricos, ¿sí? Ahora después vamos a ver que ahí en este ADN satélite, ¿sí? Se encuentra el ARN ribosomal, ¿sí? Todos los cromosomas acrocéntricos tienen ADN que está repetido ahí, ¿sí? Repetido en tándem, una copia atrás de la otra, y que codifica para ARN ribosomal, ¿sí? Ahora vemos bien cuáles son estos cromosomas que tienen la constricción secundaria, ¿sí? Acá lo que dice región organizadora nucleolar con genes ribosomales es porque en interfase el nucleolo, ¿sí? Ahí es donde se están transcribiendo estos ARN ribosomales, ¿sí? Que están ubicados en el ADN satélite de los cromosomas acrocéntricos, ¿sí? Cuando vemos organización del genoma, y ya lo deben haber visto también en biología celular, van a ver que hay ADN que está repetido,
¿sí? Hay ADN que está en copia única y hay ADN repetido, ¿sí? Estos son un tipo de genes que está repetido en el genoma, los genes que codifican para el ARN ribosomal y están ubicados allí, en los cromosomas sacrocéntricos. Y después tenemos los extremos de los cromosomas, ¿sí? Que son los telómeros. ¿Bien? Que en principio la función de los telómeros es estabilizar al cromosoma y protegerlo de hidrólisis y de que se dañe en los extremos. ¿Bien? Esto es una estructura que solo tienen los cromosomas lineales. Los circulares, obvio, que no la tienen. ¿Sí? Y, bien, eso en cuanto a la estructura del cromosoma. Entonces, según la localización del centrómero, vamos a tener diferentes tipos de cromosomas, ¿sí? Por la forma, por dónde se localiza el centrómero. Si el centrómero está aquí distante a los dos telómeros, definimos el cromosoma como acrocéntrico, ¿sí? Perdón, metacéntrico, ¿sí? Que tiene dos brazos que son iguales. Si el telómero está un poco más cerca de uno de los dos brazos, es el submetacéntrico, con un brazo más corto que el otro. ¿Tá? En los metacéntricos igual le vamos a llamar a este el brazo corto, si bien es del mismo tamaño que el brazo largo. ¿Sí? Acá tenemos un cromosoma submetacéntrico, y en los cromosomas donde el centrómero está muy cerca de uno de los telómeros, esos se llaman cromosomas acrocéntricos. ¿Sí? Existe otra morfología cromosómica, que son los telocéntricos, pero que en la especie humana no existe, no están presentes. ¿Sí? Que esos son los que tienen solo un brazo, no tienen brazo corto. Bien. Entonces, para repasar un poco, somos diploides, tenemos dos complementos cromosómicos, uno de cada progenitor. ¿Sí? Dos cromosomas 1, dos cromosomas 2, dos cromosomas 3, dos cromosomas 4. Esto que vemos acá es un cariotipo, ahora vamos a ver bien cómo se organiza y cómo lo podemos formar. Bien, entonces, si bien acá no se ve bien, capaz que en el cromosoma 9 un poquito se ve, cada uno de estos cromosomas es una X de estas, ¿sí? Cada uno de los cromosomas está formado por dos cromátidas, y el de al lado es su cromosoma homólogo. ¿Sí? Entonces, acá los 2,19 son homólogos entre sí, los 2,20 son homólogos entre sí. ¿Sí? Los 2X homólogos. Uno paterno y otro materno. ¿Bien? Entonces, el cariotipo es el conjunto ordenado de cromosomas según tamaño y posición del centrómero. ¿Hasta acá venimos bien? ¿Alguien tiene alguna duda? No, bien, bien. Bien, gracias. Seguimos entonces. Cariotipo es el conjunto ordenado de los cromosomas según el tamaño y la posición del centrómero, que habíamos definido por la posición del centrómero, que había tres tipos de morfologías cromosómicas: metacéntricos, submetacéntricos y acrocéntricos. ¿Sí? Esto es totalmente descriptivo de la morfología de los cromosomas. Entonces, se clasificó el cariotipo humano, sabemos que tiene 46 cromosomas, ¿sí? La mayoría de las personas, y que están organizados en 23 pares, ¿sí? 22 autosomas y el par de cromosomas sexuales. ¿Sí? Entonces, la fórmula cromosómica en el sexo cromosómico de varón es 46XY, y en el de mujer 46XX. ¿Sí? Así es la nomenclatura: primero el número de cromosomas, el par sexual. ¿Bien? Entonces, por tamaño y posición del centrómero, antes de que se conocieran las técnicas de bandeo, de las cuales vamos a hablar ahora más adelante, se clasificó el cariotipo y se nombraron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos, ¿sí? Según el tamaño y la posición. El grupo A son los cromosomas más grandes y que son, ¿qué les parece? ¿Qué morfología tienen estos? Los del grupo A, el 1, 2 y el 3.
Metacéntricos. Ahí va, son metacéntricos. El 2 parece un poco submetacéntrico, puede ser, pero se lo llama el grupo A, que son los metacéntricos grandes, ¿sí? Esto no lo tienen que saber, pero sí saber que con el cariotipo, antes de que existieran las técnicas de bandeo, yo lo que podía hacer era contar los cromosomas, ¿sí? Y clasificarlo en estos grupos. Pero dentro de los grupos, mucho no podía distinguir cuál es cada cromosoma. Por ejemplo, el grupo 6, el grupo C, perdón, que son submetacéntricos medianos, no puedo distinguir cuál es el 1, ni siquiera si cuál es el 6, ni siquiera si este es el homólogo de este. Los citogenetistas seguramente pudieran, ¿no? Pero lo que no se podía es distinguir bien cuál es el 9, cuál es el 10. Sí sabes que está en ese grupo, pero es difícil de individualizarlo, ¿sí? Sabes que es un submetacéntrico mediano, que puede ser del 6 al 12, pero sin la técnica de bandeo no lo puedes individualizar. Entonces tenemos el grupo B, submetacéntricos grandes, el grupo C, submetacéntricos medianos, el grupo D, que son los acrocéntricos, que son el D y el G, son los cromosomas acrocéntricos, y también el cromosoma I es acrocéntrico, ¿sí? Que son el grupo G, son los más chiquitos del genoma. Y ahí, acá en el ADN satélite, que acá no lo podemos ver muy bien, o yo por lo menos no lo puedo ver muy bien, es donde están los genes que codifican para el ARN ribosomal, ¿sí? En estos cromosomas. Bien, el grupo E, que son submetacéntricos chicos, el grupo F, que son metacéntricos pequeños, y el G, que ya lo dijimos. El X es del grupo C, si lo tuviera que poner en un grupo, y el Y es del grupo G, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo podemos hacer para obtener un cariotipo? ¿Sí? Se puede hacer de muchos tejidos el cariotipo. Por lo general, ahora vamos a ver las indicaciones, pero por lo general se hace de sangre, ¿sí? Se extrae sangre del paciente y después nos quedamos con los leucocitos del paciente, y ahí es de esas células de las que se estudia el cariotipo, ¿sí? Lo que hay que hacer es poner esas células en un cultivo celular, ¿sí? Y estimularlas a que se dividan, ¿sí? Ponerle factores que estimulen la división celular. Entonces hacemos que esas células que queremos que se dividan, se empiecen a dividir, y las detenemos en metafase con un agente que se llama colchicina, que lo que hace es inhibir el uso mitótico, ¿sí? Entonces nosotros ponemos esas células a que entren en la fase M, los cromosomas se condensan, porque eso no depende del uso mitótico, pero no pueden avanzar en la fase M, no pueden avanzar se quedan en metafase, no pueden avanzar a anafase porque el uso mitótico no funciona, entonces no se pueden, ni siquiera, lo único que van a hacer es condensarse, pero no se pueden mover los cromosomas en la célula, ¿sí? Entonces ahí los detenemos, generamos un porcentaje alto de células que están detenidas en la metafase, ¿sí? En la etapa donde están más condensados los cromosomas, que es lo que queremos ver, ¿sí? Y después se pone una solución hiperosmótica para romper las membranas celulares, ¿sí? Y se fija, se puede hacer un proceso de tinción también, como es el bandeo, que es lo que se hace en realidad, y después se pone en una plaquita y se mira el microscopio. Lo que vemos acá son, por ejemplo, células en interfase, estas que no entraron, no las pudimos capturar en la metafase, y después lo que vamos a ver son núcleos, ¿sí? Que están separados entre sí, que están con los cromosomas condensados, ¿sí? Así. Esto es lo que queremos lograr con ese proceso, ¿bien? Entonces después lo que hace el citogenetista, ¿sí? Es armar el cariotipo, ordenarlo, ¿sí?
según el tamaño y la posición del centrómero, ¿tá? Y según el patrón de bandas también. Entonces, ¿se acuerdan de este cariotipo? Acá los cromosomas estaban teñidos uniformemente, ¿sí? Acá con esta técnica de bandeo, que se llama bandeo G, Porfa, porque aparte no me corre aire, sino. a ver, ahí. Bien. Con esta técnica de... ¿Estoy muteada yo? No. Bien. Con esta técnica de bandeo, lo que se hace es aplicarle un tratamiento desnaturalizante, una enzima que rompe algunas proteínas de la cromatina, ¿sí? Y después se le aplica la tinción, ¿va? Y ahí cada cromosoma se tiñe con un patrón de bandas específico, que es específico de cada cromosoma. El cromosoma 1 siempre se tiñe con este patrón de bandas, ¿sí? El cromosoma 2 también. De hecho, yo no puedo distinguir acá cuál es el cromosoma paterno de cuál es el materno, porque estructuralmente son iguales, ¿sí? Y yo no puedo mirar un cariotipo y decir este cariotipo es de tal persona, no. Lo que puedo decir es cuántos cromosomas tiene, si es un sexo cromosómico masculino o femenino, ¿sí? Y si tiene alguna alteración en el número o en la estructura de los cromosomas. Pero la estructura cromosómica, independientemente de que sea de personas diferentes, siempre es igual y siempre se tiñe de igual manera, ¿sí? Porque si bien el ADN de las personas difieren, acá no estamos viendo la secuencia del ADN, sino que estamos viendo algo mucho más macro, ¿sí? Que se ve en el microscopio, que es las proteínas junto con el ADN condensados en el cromosoma. ¿Bien? Una consulta. Dale. Con respecto a la tinción, en el caso de que haya una anomalía cromosómica, ¿se tiñe de la misma manera? Sí, se tiñe de la misma manera, o sea, se va a alterar el patrón de bandas, porque ahora lo vamos a ver bien, pero las anomalías cromosómicas pueden ser numéricas o estructurales. Perdón, no es que se tiña de la misma manera, lo que va a pasar es que me van a faltar bandas de un cromosoma, ¿sí? Pero yo me refiero a que sea fácilmente identificable, por ejemplo, a qué par pertenece ese Bueno, cromosoma, ese cariotipo. sí, está bien la pregunta. Hay veces que no, que por ejemplo tenemos un cromosoma extra, ¿sí? Que como es tan pequeñito, se llama cromosoma marcador, no podemos identificar de qué sector del genoma viene, o sea, qué cromosoma... Claro, esa era mi pregunta, si siempre se puede identificar de dónde viene o no. Hay veces que no, Bien. hay veces que no, ¿sí? Y que ahí precisamos otras técnicas para poder identificarlo. Pero en general, cuando son alteraciones tipo de lesiones, sabemos, digo, los otros cromosomas está completo, el complemento cromosómico están bien estructuralmente, pero hay a uno de los homólogos que le falta. Ahí en general sí se sabe. O una duplicación. También Bien. vemos que está duplicado el patrón de bandas y el cromosoma es más grande. Ahora vamos a ver ejemplos. ¿Sí? Gracias. O una inversión, que el patrón de bandas esté invertido. ¿Sí? Entonces lo que nos permite el bandeo es individualizar a los cromosomas en los grupos y además poder detectar anomalías estructurales, ¿sí? Alteraciones en el patrón de banda. Aumenta la resolución del cariotipo, ¿sí? Ahora podemos, con estas técnicas, detectar alteraciones de 5 a 10 megabases, ¿sí? Que son 5 a 10 millones de pares de bases a nivel de secuencia de eso. ¿Sí? Es una secuencia grande la que falta. Y la resolución de cariotipo es 5 a 10 porque las bandas miden más o menos eso, ¿sí? 5 a 10 megabases. Bien, entonces hay un sistema internacional de nomenclatura, ¿sí? El centrómero, a partir del centrómero se van nombrando de proximal a distal las bandas de cada cromosoma y las subbandas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, 9
se escribe primero el cromosoma, después el brazo del que queremos hablar, o sea, dónde está ubicado, por ejemplo, una lesión o lo que sea, perdón. Después, la región, la banda y la subbanda, ¿sí? Entonces así yo puedo ubicar la posición en el cromosoma de la que estoy hablando. Entonces, más o menos lo que ya estuvimos hablando, la información que se obtiene del cariotipo es el número de cromosomas, o sea, si hay alguna anomalía numérica, el sexo cromosómico y si hay anomalías estructurales. Entonces, un poco lo que hablábamos al principio de la clase. ¿Por qué nos interesa a nosotros detectar alteraciones cromosómicas? Bueno, porque eso tiene una correspondencia con la clínica, ¿sí? Las alteraciones en el número o en la estructura de los cromosomas son causa de diversas patologías. Por ejemplo, retraso del desarrollo y discapacidad intelectual, malformaciones congénitas, sobre todo cuando son múltiples, desórdenes del desarrollo sexual, infertilidad, abortos recurrentes, ¿sí? En todas estas situaciones, muchas veces existe una causa genética, una alteración cromosómica como causa de estas alteraciones, ¿sí? Entonces, muchas veces se indica realizar un cariotipo en estas situaciones, ¿sí? Entonces, las alteraciones cromosómicas representan una categoría importante de las enfermedades genéticas. Como ya vinimos hablando, pueden ser alteraciones numéricas, o sea, que el cariotipo tenga cualquier número distinto a 46, o alteraciones estructurales, ¿sí? Que el complemento cromosómico sea 46, pero que falte, que la estructura de algún cromosoma esté alterada, ¿sí? Y las definimos, las anomalías cromosómicas, como cambios microscópicamente visibles en el número o estructura de los cromosomas, ¿sí? Que como dijimos, la resolución va a ser de 5 megabases. Los cambios más chiquitos que se ven son de 5 megabases. Ya cambios más pequeños los vamos a tener que ver con otras técnicas y el cariotipo no nos sirve. ¿Sí? Entonces, empezamos con las alteraciones numéricas que se llaman heteroploidías, que es cualquier número distinto de 46. ¿Sí? Pero a su vez, podemos tener un número diferente de 46, pero que sea euploide, ¿sí? O sea, que sea múltiplo de 23, ¿sí? Que es el número haploide de cromosomas del humano, es 23. ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, en lugar de 46 cromosomas tenemos 72, o sea que es 23 por 3, o sea, tenemos un complemento más de cromosomas, todos los cromosomas tienen una copia de más, ahí tenemos una triploidía, si no es trisomía, es una triploidía, todos los cromosomas con una copia de más. Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿sí? O, por ejemplo, una tetraploidía, 90 y... ¿cuántos? No, 72 creo que dije mal, ¿no? 70 y... ¿alguien quiere hacer la cuenta? 23 por 3 sería 69, ¿no? 69, perdón, dije mal. Y 96 es 23 por 4, 92. ¿Tá? Entonces, cuando tenemos 69 cromosomas, es una triploidía. ¿Sí? 23 por 3. Ahora vemos un cariotipo con una triploidía. Y puede también existir una tetraploidía, ¿sí? Que son 92 cromosomas. Ahora vamos a ver un poco los mecanismos y si eso es compatible o no con la vida. ¿Qué les parece? Esa alteración cromosómica se corresponde con con un síndrome genético, una patología que es viable. Yo diría que no. Yo también diría que no. Bien, como intuitivamente parece que no sería Igual, muy profe, viable. ¿Sí? hay sucesos evolutivos que implican la duplicación de todo el genoma y eso generan especies que sí son viables con la vida, ¿puede ser?
Y yo ahí no te sé decir mucho de evolución, pero sí, sobre todo en las plantas, y no sé si en la historia de la evolución humana existe en algún cromosoma, proceso de duplicación capaz que de algunos sectores, sí, porque eso hace que, por ejemplo, un gen pueda mutar y el otro, si se me duplican dos genes, ¿sí? Puedo hacer que un gen conserve su estructura normal y el otro puede mutar sin presión de selección porque tengo el otro. Entonces ahí puedo generar dos genes con funciones diferentes, ¿sí? Y creo que en las plantas, sí, la poliploidía es frecuente y el tema de la evolución ahí te lo debo un poco porque realmente no sé nada de eso. Pero sí, calculo que es un proceso importante en la evolución de las especies. Bien. Entonces tenemos las euploidías y las aneuploidías, que es cualquier número de cromosomas que no sea 46 y que no sea euploide, ¿sí? Por ejemplo 47, por ejemplo 45, ¿sí? Es que me falte puntualmente un cromosoma. Entonces, este por ejemplo es un cariotipo que muestra una triploidía, ¿sí? Tenemos 3 copias de cada cromosoma. Acá en este caso son 3 copias del cromosoma X, pero podrían ser 2 copias del X y un Y, o podría ser una copia del X y 2 Y, ¿sí? Y puede haber varios mecanismos por los cuales se produce esta célula. Lo más frecuente es la fertilización de un óvulo por 2 espermatozoides, ¿sí? O puede ser que un gameto, tanto un óvulo como un espermatozoide, haya hecho mal la meiosis y en lugar de tener 23 cromosomas, tenga 46, ¿sí? Y cuando se fecunda con el otro gameto, forman una célula triploide, ¿sí? Es incompatible con la vida y es causa frecuente de abortos espontáneos, ¿sí? Más o menos 10% de los abortos espontáneos son por este mecanismo. Las aneuploidías es el tipo más frecuente de anomalía cromosómica y está siempre asociado a patología, ¿sí? La monosomía, o sea que falte uno de los homólogos del par, es letal, salvo en los cromosomas sexuales. O sea, siempre es más problemático que falte información genética a que sobre, ¿sí? La monosomía solo se tolera en el par sexual por características que ya vimos la clase pasada, ¿sí? Porque funcionalmente las mujeres es como que tuvieran solo un cromosoma X. Ahí. Y los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y que tienen pocos genes, ¿sí? Entonces, cuando falta uno de los cromosomas sexuales, no es tan severo como si fuera un autosoma, que es incompatible con la vida, ¿sí? Entonces tenemos las monosomías y las trisomías, que la mayoría resultan en abortos espontáneos, y las únicas que llegan a término son la trisomía 21, la 13 y la 18. ¿tá? Si bien también son causa de abortos espontáneos, la trisomía 21, la 13 y la 18, hay algunos embarazos que llegan a término, ¿sí? Y que nacen, ¿sí? Síndrome de Down ya lo conocemos, la trisomía 13 y la 18 son patologías severas, con malformaciones cardíacas del sistema nervioso, que en general son incompatibles con la vida. Sí pueden nacer, pero en general son muertes neonatales y el pronóstico es muy severo. Bien, entonces, ¿por qué mecanismos se generan estas alteraciones? Lo más frecuente es por la no disyunción de los cromosomas en la meiosis. Puede ser tanto en la meiosis 1 como en la meiosis 2. ¿sí? En lugar de llevarme en la meiosis 1 un homólogo para cada célula hija, se van, por ejemplo, 2 cromosomas 1 para la misma célula y la otra célula se queda sin cromosoma 1. ¿sí? Entonces una célula queda con 24 cromosomas y la otra con 22. ¿Sí? Lo mismo en la meiosis 2 puede ocurrir y pasa lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué implica esto?
que es un error puntual en la meiosis que generó ese óvulo o ese espermatozoide, ¿sí? No implica que la persona tenga una alteración en sus ovogonias o en sus espermatogonias, ¿sí? en los gametos, las células que generan a los gametos, no implica que la persona tenga una alteración, sino que es un error que ocurre frecuentemente en la meiosis y que es una mala segregación de los cromosomas, ¿sí? De repente el óvulo que se ovuló el mes anterior o el que se ovula al mes siguiente, no tiene por qué tener una alteración cromosómica porque fue un error puntual en esa ovogénesis, lo mismo que en la espermatogénesis, ¿sí? Entonces eso es importante a la hora de asesorar sobre los riesgos de recurrencia, ¿sí? El antecedente de un aborto o un hijo con una enfermedad, con una alteración, una triploidía o una monosomía, no aumenta el riesgo de volver a tener, de volver a tener descendencia con esta alteración, ¿sí? Porque fue un error puntual que es bastante frecuente y de hecho las alteraciones cromosómicas son responsables, se cree que de 2/3 más o menos de los abortos espontáneos del primer trimestre, ¿sí? Entonces, lo que sí, el factor de riesgo que sí se conoce, que no es el antecedente de haber tenido un feto con una alteración cromosómica, numérica, lo que sí se sabe que es un factor de riesgo es la edad materna, ¿sí? Estas alteraciones pueden ocurrir tanto en la espermatogénesis como en la ovogénesis, pero después de los 35 años de la mujer, esto es mucho más frecuente que ocurra en la ovogénesis, ¿sí? Aumenta el riesgo con la edad de la mujer de que ocurran errores en la meiosis, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ovogénesis es diferente a la espermatogénesis, ¿sí? La ovogénesis, en la ovogénesis los ovocitos están detenidos desde antes de nacer en el útero, están detenidos en la meiosis 1, ¿sí? Y cuando se ovula, están detenidos en la meiosis, y cuando ovula, el ovocito continúa dividiéndose, ¿sí? Entonces no es lo mismo que esté detenido 20 años, ¿sí? No es lo mismo el óvulo que se ovula habiendo estado 20 años detenido en esa fase, en ese proceso, que 35, ¿sí? Entonces, después de los 35 años aumenta el riesgo de generar gametos con alteraciones cromosómicas, ¿sí? Y aumenta exponencialmente, ¿tá? El riesgo poblacional más o menos del síndrome de Down es 1 en 800, ¿sí? Para una mujer de 40 años ese riesgo es mucho mayor, ¿sí? No me acuerdo ahora, hay tablas, pero debe ser cercano a 1 en 100 por ahí, ¿sí? Por esa característica que tiene la ovogénesis, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? No es que las alteraciones, las trisomías ocurran solo en el cromosoma 21 o en el cromosoma 13 y 18, que son los que podemos llegar a ver a término, sino que ocurren en todos los cromosomas, ¿sí? El 16 sobre todo se destaca, es el que ocurre con más frecuencia, pero no llegan a término y provocan abortos espontáneos, ¿sí? Cuando hay una trisomía 8, una trisomía 7, una trisomía 16, el embarazo no progresa. Bien, este es un cariotipo, ¿qué les parece? ¿Cómo lo informarían? ¿Cuál es la fórmula cromosómica? ¿Se acuerdan que primero va el número de cromosomas? Esto no lo hablamos, pero así a grandes rasgos, sin describir la fórmula, ¿qué les parece? ¿Qué alteración tiene? Tiene una trisomía del par 21. Ahí va. Muy bien. Tiene una trisomía 21, o sea, un síndrome de Down. ¿Y es un varón o Así una que niña? tiene un varón. Es un varón. Ahí vi que contestaron en el chat. Perfecto. La fórmula cromosómica sería 47
XY, pero antes del 47 hay que poner cuál es el cromosoma extra. ¿Tá? Entonces sería 47, ahí les escribo en el chat, más 21, XY. ¿Sí? Entonces sabemos que hay un cromosoma de más y el extra es el cromosoma 21. Y que es un varón. Ahí creo que está escrito. Bien, acá ya saltó solo. Si se fijan, acá vieron que en realidad no es que los cromosomas están pegoteados. Este es un cromosoma que tendría que ir acá, pongámosle en el 6, y este es un cromosoma que tendría que ir acá en el 7. ¿Tá? Pero no lo pudieron separar y quedaron así. Pero tiene 2 cromosomas 1, 2 cromosomas 2, 2 cromosomas 3, 2 cromosomas 4, 5, 2, 6, 2, 7, así. ¿Sí? Y si nos fijamos, tiene 2 cromosomas X y un cromosoma Y. ¿Tá? O sea, tiene 47 cromosomas, y cuando los ordenamos nos damos cuenta que hay un cromosoma sexual extra. ¿Sí? Entonces esto es lo que se llama el síndrome de Klinefelter. ¿Sí? El síndrome de Klinefelter es un síndrome bastante frecuente que muchas veces es subdiagnosticado, ¿sí? Que son varones que lo que tienen por lo general es infertilidad. ¿Sí? Muchas veces se estudian por infertilidad, por azoospermia. ¿Sí? También pueden tener un hipogonadismo, o sea que produzcan menos testosterona, pero no siempre, ¿sí? Y tienen algunas características físicas, como que son muy altos, pueden tener proporciones eunucoides, sí que el segmento inferior del cuerpo sea mayor que el segmento superior, ¿sí? Y algunas otras alteraciones, ginecomastia, por ejemplo, ¿sí? Que esas en realidad generalmente son las causas por las que uno sospecha del síndrome de Klinefelter, ¿sí? Sobre todo por la infertilidad, tienen alteración en los testículos, ¿sí? Que generalmente son pequeños, que si bien producen testosterona en la mayoría, lo que no producen es espermatozoides. Bien, entonces este es un síndrome relativamente frecuente y en general subdiagnosticado, y por lo general se diagnostica por infertilidad. ¿Sí? Acá, ¿qué les parece? ¿Cómo sería la fórmula cromosómica? Acá lo mismo, parece que falta un 16, pero es este que está acá atravesado. Es 45X, ¿no? Bien, perfecto. Hay 45 cromosomas, están todos los pares de los autosomas y falta un par sexual. ¿Sí? Esto es 45, el síndrome de Turner. ¿Sí? Que es un síndrome que se diagnostica, son niñas, ¿sí? Que se estudia por lo general por talla baja, ¿sí? Que es lo más estable en el síndrome de Turner, lo más frecuente. Tiene una expresividad variable también, ¿sí? Pueden tener más o menor severidad. Y tiene alteración en varios sistemas, ¿no? Lo más frecuente es la talla baja. También puede haber un impuberismo, o sea que haya los ovarios por lo general son digenéticos y no producen hormonas sexuales, por lo tanto tienen un hipogonadismo. Eso también es una causa de estudio, ¿sí? Una pubertad retrasada, ¿sí? Y también tienen alteraciones esqueléticas, ¿sí? Además de la talla baja, tienen alteraciones, deformidades de la muñeca, de los codos también, ¿sí? El cuello alado ahí, como se ve, que no es tan constante, pero que son todos elementos que hacen sospechar un síndrome de Turner. Pero sobre todo se diagnostica por impuberismo y talla baja en una niña.
¿sí? Pueden asociar discapacidad intelectual también, cardiopatía congénita, ¿sí? Alteraciones renales, pero eso varía. Lo más constante es la talla baja. Bien. Hasta ahí los ejemplos de las anomalías cromosómicas. Vimos dos ejemplos de anomalías cromosómicas del par sexual, mencionamos la 13 y la 18, ¿sí? Y el síndrome de Down también. ¿Sí? Que esas serían las más frecuentes. ¿Ah? Lo que no les mencioné, creo que no lo menciono en la clase, pero que está bien decirlo, es que a veces lo que ocurre es que estas alteraciones están en mosaico. ¿Qué quiere decir? Que no están el 100% de las células afectadas, sino que un porcentaje de las células tienen una alteración cromosómica, ¿sí? Eso por lo general es por eventos posigóticos, sí, que algunas células se dividió mal en el embrión temprano y algunas células tienen el complemento cromosómico 46XX, pongámosle, y otras células tienen una trisomía, por ejemplo, 47 más 8XX, ¿sí? Entonces, en ese caso, cuando hay mosaicismos, en ese caso se pueden tolerar las trisomías que no se toleran si son todas las células las que tuvieran la alteración. Igual sigue siendo patologías severas, pero dependiendo del grado de mosaicismo puede o no ser compatible con la vida. Entonces, además de encontrar estas alteraciones en todas las células, las podemos encontrar en mosaico, ¿sí? Y que eso, por lo general, hace que el fenotipo sea menos severo, ¿sí? La trisomía 21, todas esas también pueden estar en mosaico, ¿sí? Y ahí se va a informar un cariotipo, por ejemplo, pongámosle que sea Turner, se va a informar 46XX, 12 células, ¿sí? Y 40, de todas las que se analizaron, y 45X, 8 células. Por lo general, yo no les dije cuando hablé de cariotipo, hay que analizar por lo menos 20 metafases, ¿sí? Con una sola no alcanza. En la plaquita esa donde miran al microscopio, agarran 20 núcleos y esos los ordenan, ¿tá? Es para que tenga... porque si analizamos una sola, se puede haber pasado un cromosoma de otra célula para ese núcleo, ¿sí? Y estar contando mal. Si lo vemos repetido en todas las metafases, ahí sí es más probable que sea real, ¿sí? Que no sea un artefacto de la técnica, ¿tá? Entonces a veces, cuando son mosaicos, eso, se ve que en el 8% de las metafases analizadas hay una alteración, ¿sí? Y eso es un mosaico, por lo general, no siempre se asocia con cuadros más leves, ¿sí? Igualmente nosotros siempre estamos viendo células de la sangre, la mayoría de las veces. Por ejemplo, una niña que estudiamos por talla baja, se le saca sangre, ¿sí? Pero no sabemos cómo es esa proporción de mosaicismo en el resto de los tejidos. No siempre la sangre refleja la proporción del resto de los tejidos, ¿sí? Entonces no es fácil de predecir la severidad por el mosaicismo. ¿Se entendió? Profe, Dale. perdón, tenía una duda, porque cuando hablaste de cómo era que se escribía con mosaicismo, me perdí un poco. ¿Cómo era que escribías la fórmula? Escribís que es 46XX y pones el número de metafases en las que se observó eso. Por ejemplo, 13 metafases. Y 45X, si es un mosaicismo de Turner, y pones en 7 metafases. ¿Sí? Genial, gracias. De nada. Bien, entonces, ¿alguna duda de las alteraciones numéricas? ¿Seguimos? Sí, profe. Bien, entonces, vamos a ver ahora las alteraciones estructurales, ¿sí? Son el resultado de roturas cromosómicas no reparadas apropiadamente, ¿sí? Así como lo otro era resultado de una mala disyunción de los cromosomas, acá lo que pasa es que se rompe un lugar del cromosoma, se rompe la secuencia y no se repara apropiadamente, ¿sí? Hay sectores del genoma que están más predispuestos a tener
estas roturas, ¿sí? Por la estructura de la secuencia de ese lugar, y por lo tanto hay algunas enfermedades que son más frecuentes que otras, porque es más frecuente que se rompan, ¿sí? O como que hay más tasa de mutación en esos lugares, ¿sí? Entonces, las alteraciones estructurales pueden ser balanceadas o desbalanceadas, ¿sí? ¿Cuándo decimos que son balanceadas? Cuando hay una alteración en la estructura, un rearreglo, pero la persona no tiene pérdida de material genético, ¿sí? Y las desbalanceadas es cuando hay una alteración en la estructura y hay una pérdida o ganancia de material genético. Vamos a poner ejemplos, ¿sí? Alteraciones desbalanceadas, ¿sí? Son varias, las que vamos a ver nosotros son, el ejemplo que vamos a ver son una deleción y un isocromosoma. Las deleciones son de las más frecuentes y a su vez también son bastante severas por lo general, porque lo que pasa es que se pierde un segmento cromosómico, ¿sí? No es una monosomía parcial de los genes que están ubicados en el segmento involucrado, ¿sí? No es que me falta todo un cromosoma, ¿sí? Cuando me falta todo el cromosoma X, yo tengo una monosomía del cromosoma X, o sea, de esos genes solo los tengo en una única copia, ¿sí? Pero acá lo que me va a pasar es que si me falta un pedacito del cromosoma X es una monosomía parcial, solo tengo una copia de esos genes, ¿sí? De esos genes de ese pedacito que contiene un número de genes X, ¿sí? La severidad de la lesión depende del tamaño de la lesión y de cuántos genes están involucrados y qué genes están involucrados en esa lesión. ¿Cuáles son los genes que me faltan? Que para los que tengo solo una copia, ¿sí? Un síndrome, una alteración estructural, un síndrome que se llama cri-du-chant del francés, que es relativamente frecuente, y este síndrome está causado por una alteración estructural, ¿sí? Que es una lesión en el brazo corto del cromosoma 4. Falta todo un pedacito del cromosoma 4, ¿sí? La incidencia es 1 cada 50.000 recién nacidos vivos, ¿sí? Lo que decíamos, una lesión del cromosoma 5, perdón, me confundí. De una región del brazo corto del cromosoma 5, esta lesión es variable el tamaño, ¿sí? Puede ser de hasta 40 megabases. ¿Se acuerdan que la resolución del cariotipo son 5 megabases? O sea que 40 lo vamos a poder ver perfecto. Es todo este pedazo que falta, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver es que hay un cromosoma 4 normal y otro cromosoma 4 más chiquito. En el periodo neonatal se observa un llanto típico, ¿sí? Por eso se llama con ese nombre maullido de gato, porque es un llanto que recuerda a un maullido de gato, ¿sí? Tienen por lo general bajo peso al nacer, microcefalia, dismorfias y un retraso severo del desarrollo, ¿sí? Pueden tener una cardiopatía, que es lo que les puede dar el pronóstico, es como lo que marca más el pronóstico vital si tienen o no cardiopatía. Bien, entonces acá tenemos un cariotipo, supongamos que no estábamos orientados a un síndrome de Cri-du-Chat, o sí, vimos un niño que tiene estas características y sobre todo lo que más nos va a orientar es la microcefalia y el maullido característico, ¿sí? Que es bien característico. Entonces, ¿qué hacemos? Pedimos un cariotipo y ahí nos van a informar que en el cromosoma 5 falta un pedacito, ¿sí? Hay una lesión en el brazo corto del cromosoma 5. Y esto corresponde a un síndrome de Cri-du-Chat. Entonces ahí hacemos diagnóstico de una alteración estructural. Puede ser que lo hayamos solicitado el cariotipo porque pensamos, cumple criterios por el retraso del desarrollo, tiene malformaciones, es pequeño, fue un RCIU, ¿sí? O pequeño para la edad gestacional. Entonces pedimos un cariotipo, no estábamos orientados, no nos llamó la atención el llanto, o lo vimos más adelante, porque en general ese llanto se va perdiendo. Lo vimos cuando es más grande y no nos orienta la cara. Igual le pedimos un cariotipo, ¿sí? Porque dijimos que hay los trastornos del neurodesarrollo y las malformaciones,
pueden tener una causa cromosómica, aunque no estemos orientados a un síndrome específico, podemos haberle pedido un cariotipo sin orientación y ahí igual diagnosticar este síndrome. ¿Sí? Otro ejemplo de una alteración estructural es el isocromosoma. ¿Sí? ¿Qué es el isocromosoma? Es un cromosoma que está formado por dos brazos iguales. ¿Tá? En este caso, esto es un cromosoma de X normal, y el otro X tiene un brazo largo y otro brazo largo. ¿Sí? En este caso, entonces, el tema es que tenemos. ¿Cuántas copias tenemos de los genes ubicados en el brazo corto? En esta persona. Tiene un cromosoma de X normal y otro cromosoma de X que está formado por dos brazos largos, no tiene brazo corto. Tiene 2. De los genes ubicados en el brazo corto, ¿cuántas copias tienen? Una copia sola. Ahí va, tiene solo una. ¿Sí? Porque este cromosoma de X no tiene brazo corto. Tiene... Porque van a ser las dos partes iguales. Claro, este brazo es igual a este. ¿Sí? Entonces, tenemos una monosomía del brazo corto del X, o sea, tenemos solo una copia de los genes que están en el brazo corto, y tenemos ¿cuántas copias de los que están en el brazo largo? 3. 3 copias, ¿sí? Tenemos una trisomía parcial del cromosoma X, una trisomía del brazo largo, ¿sí? Entonces, este isocromosoma es el más frecuente y es la clínica, a ver si... No puse. La clínica es un síndrome de Turner, ¿sí? Clínicamente, la niña tiene características del síndrome de Turner, ¿sí? Entonces, no siempre el síndrome de Turner es 45X. Estas pacientes también tienen un síndrome de Turner. ¿Por qué? Porque uno de los genes más importantes que da el fenotipo del síndrome de Turner es el gen SOX, que es un gen que está ubicado en el brazo corto, ¿sí? Y acá solo tengo una copia de ese gen, y ese es el que da las alteraciones esqueléticas. Lo que decíamos, la duplicación no es tan patológica, ¿sí? Y menos en un cromosoma sexual. Entonces, estas niñas tienen un fenotipo como si fuera un síndrome de Turner, ¿sí? ¿Se entiende? En el síndrome de Turner, lo que me falta es todo un cromosoma X. O sea, me falta tanto el brazo largo como el corto. ¿Tá? Acá solo me falta el brazo corto, pero ya eso me alcanza para que se desarrolle clínicamente el síndrome de Turner, porque como la región crítica del síndrome de Turner, o sea, lo que más importa es este brazo, que es donde está el gen SOX. ¿Sí? ¿Se entiende? Más o menos, lo explico de nuevo. Sí. ¿Sigo? Sí, se entiende, sí. Bien. Entonces, hablamos de dos alteraciones estructurales, una de lesión del brazo corto del cromosoma 5, que es el síndrome de Cribouillat, ¿sí? Y después un isocromosoma, ¿sí? Que ya dijimos que las estructurales hay pérdida o ganancia de material genético, ¿sí? Las estructurales desbalanceadas, perdón. Ahora, las estructurales balanceadas usualmente no tienen implicancias fenotípicas porque todo el complemento cromosómico, el complemento genómico está completo pero organizado de otro modo. ¿Sí? El problema es cuando se transmite esa información a la descendencia. Hay alto riesgo, la persona en general no tiene ninguna clínica, pero tiene alto riesgo de generar gametos desbalanceados y alteraciones en la descendencia. ¿Sí? Ahí vemos ejemplos. Vamos a ver una de las alteraciones más frecuentes, las estructurales más frecuentes, que son la translocación robertsoniana. ¿Sí? ¿Qué es la translocación robertsoniana? ¿Se acuerdan cuando hablamos de los cromosomas acrocéntricos? ¿Sí? Que tienen un brazo corto muy chiquito, y en ese brazo corto tienen ADN satélite. ¿Sí?
no es ADN satélite, perdón, tienen una región que se llama satélite, ¿sí? Y ahí lo que hay están los genes que codifican para el ARN ribosomal y que esos están repetidos, ¿sí? Entonces no pasa nada mucho si faltan esos genes para ARN ribosomal, porque tengo otros cromosomas en donde también los puedo, a partir de los cuales también los puedo transcribir. Tengo otras copias, ¿sí? Entonces, en este caso lo que pasa en la translocación robertsoniana es que se fusionan los dos brazos cortos de un cromosoma acrocéntrico, ¿sí? Se pierden los cromosomas, los brazos cortos, y se fusionan los brazos largos, perdón, de los cromosomas acrocéntricos, ¿sí? Eso, los acrocéntricos es como que son pegajosos y pasa frecuentemente que se pegan unos con otros, ¿sí? El portador de esta translocación tiene 45 cromosomas, pero un fenotipo normal y tiene riesgo de formar gametos desbalanceados. Por ejemplo, acá, si nosotros contamos el número de cromosomas, acá lo que vamos a ver es que la persona tiene 21 cromosomas, ¿sí? Parece como si tuviera una monosomía del cromosoma 21, que ya dijimos que era incompatible con la vida, pero esta persona es sana, no tiene ninguna alteración. Lo que, pongámosle que se la estudió porque tuvo abortos recurrentes, ¿sí? Entonces, vamos a ver el cromosoma 14 y vemos que no es un cromosoma 14 normal, sino que donde tendría que tener el brazo corto, tiene el brazo largo del cromosoma 21, ¿sí? Entonces, si bien tiene 45 cromosomas, en realidad el complemento cromosómico está completo, ¿sí? Es una alteración balanceada. Tengo todo el genoma, solo me falta un poquito del brazo corto, el brazo corto del 14 y el brazo corto del 21, pero como sabemos que esos genes ya están repetidos en otros cromosomas acrocéntricos, no me genera patología, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el problema de esta persona a la hora de transmitir la información genética? ¿Sí? La meiosis va a ser dificultosa, porque el 21, el 14 se va a pelear con el 14, y el 21 también se va a meter ahí. No sé bien cómo es que se forma, ¿sí? Pero ¿se acuerdan los quiasmas esos que se formaban en la meiosis por homología entre los cromosomas homólogos? ¿Sí? Son los que me permiten después separar a uno y a otro. Entonces acá se va a armar lío en la meiosis, ¿sí? Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que se vaya el 14 y el 21, el cromosoma robertsoniano, digamos, el que está traslocado, se vaya para el mismo lado que el cromosoma 21. Para el mismo gameto que el cromosoma 21. En ese caso voy a tener un gameto con 23 cromosomas, pero va a tener 2 copias del cromosoma 21. ¿Sí? Entonces cuando fecunde con otro gameto, ¿qué va a pasar? ¿Qué les parece? ¿Una trisomía? Bien, ¿una trisomía cuál? Del 21. Del 21, perfecto. ¿Sí? Entonces a veces, ¿se acuerdan? El síndrome de Down lo más frecuente es que sea por una trisomía libre, ¿sí? Pero a veces puede pasar esto, ¿sí? Una persona con síndrome de Down tiene un cariotipo con 46 cromosomas, pero lo que tiene es una translocación robertsoniana desbalanceada, ¿sí? Y acá los riesgos de recurrencia para la pareja que tuvo este hijo son más altos, porque seguramente uno de los dos tenga una translocación robertsoniana balanceada. Por eso hay que estudiar a los padres. Si la trisomía 21, que es lo más frecuente, el 95% de las veces, es una trisomía libre, bien. ¿Tá? Por eso siempre hay que tener un cariotipo de las personas con síndrome de Down para poder aconsejar bien a la familia y asesorarlo. ¿Sí? ¿Se entiende este cariotipo? ¿Por qué genera un síndrome de Down? Sí. Bien. Entonces, otra posibilidad puede ser, esa es esta posibilidad, ¿sí? Que se haya ido para el mismo gameto el cromosoma 21 y el cromosoma traslocado, ¿sí? Ahí se forma un feto con síndrome de Down.
¿sí? Otra posibilidad es que se vaya el cromosoma 14 y el 21 y el traslocado para la misma célula, ¿sí? Y en este caso lo que vamos a tener es una trisomía 14. ¿Sí? No, perdón. Sí, una trisomía 14. ¿Sí? Tenemos esta copia, la materna, y tenemos 3 copias del paterno y 2 copias de la 21. ¿Tá? Entonces esto va a causar un aborto. ¿Sí? Lo mismo puede pasar si solo en ese error, en esa meiosis alterada, puede pasar que solo me lleve un cromosoma 14 para una célula. ¿Sí? Entonces esto es una monosomía 14, también es un aborto. O puede pasar que solo me lleve un 21. También. Perdón, si yo me llevo una 14 es una monosomía 21, si yo me llevo un 21 es una monosomía 14. Y eso también ocasiona un aborto espontáneo. ¿Tá? También estas personas pueden generar gametos normales. ¿Sí? Por ejemplo, si se separa, se va el 14 y el 21 para el mismo lado, y este se va para otro lado, y este es el gameto que fecunda, ahí genero un gameto, un cigoto normal. ¿Sí? O también puedo generar un cigoto que fenotípicamente es normal, cuando se va solo el cromosoma robertsoniano para el gameto, ¿sí? Pero que tiene una translocación. ¿Sí? No va a tener patología, pero va a ser desbalanceado y va a tener, por lo tanto, riesgo de transmitir a su descendencia. ¿Sí? Por lo general se dice que el riesgo de una persona con una translocación robertsoniana balanceada de tener es 1/3 de tener hijos sanos, 1/3 de tener hijos con trisomía 21 y 1/3 de generar abortos. ¿Sí? Pero sabiendo el cariotipo de la persona se pueden hacer estrategias para poder seleccionar embriones, por ejemplo, lo que vimos de el diagnóstico genético preimplantacional. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que vimos hasta ahora, esto es para ver qué técnicas tienen, qué resolución tienen las técnicas. ¿Sí? El cariotipo dijimos que detecta cerca de 5 megabases. ¿Sí? Y la clase pasada hablamos de las enfermedades monogénicas que por lo general se detectan con esta resolución, ¿sí? Que es otra técnica como la secuenciación. Nos falta todo esto de acá, ¿sí? Que son las microlesiones o las microduplicaciones, los síndromes de microdeleción y microduplicación, ¿sí? Que son técnicas que no se van a son enfermedades que no se van a detectar con el cariotipo ni tampoco con la secuenciación, ¿tá? Y que las vamos a ver en otra clase. Bien. ¿Alguna duda de esta clase o comentario que quieran hacer? ¿No? Bueno, entonces terminamos por acá y nos vemos la próxima. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao. Gracias, chao. Chao.